una epidemia de injusticia. Y como les comentaba antes en la rueda de prensa, creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender de nuestra historia y, por supuesto, en este caso concreto, de la historia de la tuberculosis. Porque revisando toda la historia de la humanidad, probablemente la tuberculosis es la enfermedad que más daño le ha hecho, la más antigua y la que más daño le ha hecho a la especie humana a lo largo de toda su historia. Estamos hablando de daño contabilizado en número de muertos y de enfermos. Cuando hablamos de antigüedad, no hay ni una sola cultura que tú analices que no tenga algún dato o alguna sentencia o algún escrito que haga alusión a una enfermedad que mataba consumiendo a la gente y que se le llamaba tisis, a la tuberculosis. A Nefertiti, por ejemplo, en la cultura egipcia, hay muchísimas vestigios de que la tuberculosis estaba en todas las culturas. Si nos vamos incluso a las culturas americanas prehispánicas, también hay momias donde se ha demostrado que había tuberculosis. Esto nos libra a los españoles de haber llevado la tuberculosis a las Américas, como nos han culpado en muchas ocasiones. Es cierto que fuimos en parte culpables por el hacinamiento que produjimos por la explotación de las poblaciones indígenas. ¿De acuerdo? Esto muchas veces nos hace pensar esta pregunta que tiene toques periodísticos. ¿Cuál es el origen de la tuberculosis? Yo recuerdo cuando yo empecé a dedicarme a la tuberculosis que se hablaba de esto. La tuberculosis es tan antigua como la propia humanidad. Y uno se plantea, ¿esto supone que cuando ya el hombre se puso de pie, el Homo erectus, o el Neandertalis o el Cromañón ya venía con la tuberculosis? Bien, pues ha habido esta publicación muy reciente, de hace 5 o 6 años, donde se trataba de analizar las diferentes mutaciones que tienen las diferentes bacterias y eso ligarlo a antigüedad. Y se llega a la conclusión de que efectivamente la tuberculosis puede que sea casi tan antigua como la propia humanidad, más de 3 millones de años, incluso antes que las primeras civilizaciones. Esto hablando de antigüedad, hablando de daño. Fíjense ustedes que siempre ha habido una alusión al daño que ha hecho la tuberculosis a lo largo de la historia. A mí me gusta mucho hacer alusión a esta frase que dijo Robert Koch el mismo año que descubrió el bacilo, cuando decía que si el número de víctimas que cobra una enfermedad fuera la media de su significancia, entonces todas las enfermedades, incluyendo las más temidas tales como la peste bubónica y el cólera asiático, que yo ya no sé ni lo que era, deberían colocarse muy por debajo de la tuberculosis. Siempre lo han dicho. Pero quizá el primer gran tratado médico occidental que nosotros tenemos es el Corpus Hippocraticum. Hipócrates en el Corpus Hippocraticum decía esto. En el año 460 a.C., la tisis, palabra por la que siempre se le conoció a la tuberculosis, tisis en griego significa consumirse. Era una enfermedad que consumía a los pacientes. Es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Esto lo dijo Hipócrates hace 2500 años, y para mí que esto lo dijera Hipócrates entonces, pues es hasta un poco aceptable, porque entonces no tenía ni idea de qué producía la tuberculosis. Lo que me duele mucho es que por favor comparen esta frase con la que ha dicho hace 20 años la OMS cuando declaró la tuberculosis un problema de salud de emergencia mundial, y dijo, en la actualidad existen más tuberculosos en el mundo de los que hayan existido jamás a lo largo de la historia de la humanidad. Son dos frases que son prácticamente la misma, pero con 2500 años de por medio. Y lo que es un poquito, en mi opinión, vergonzoso, es que aún sigamos diciendo esto. ¿Por qué? Porque es que ahora sabemos que la tuberculosis se puede curar en la práctica totalidad de sus casos desde hace más de 50 años. Y los fundamentos científicos para su control en la comunidad se conocen desde hace más de 40 años. Entonces, ¿cómo puede ser que con esto sigamos diciendo lo mismo que decía Hipócrates hace 2500 años? Las preguntas son estas. ¿Cómo se puede explicar que la tuberculosis es una enfermedad de la que lo conocemos casi todo, conocemos cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cómo curarla, cómo controlarla, siga siendo la infección humana más importante? Y sobre todo esta pregunta, ¿qué nos impide soñar con erradicar una enfermedad de la que lo conocemos casi todo? Si nosotros hacemos o tratamos de buscar posibles explicaciones a esta incapacidad que tenemos para vencer la vieja batalla de la especie humana contra la vieja tuberculosis, en mi opinión son 3 grandes factores los que están influyendo. Primero, lo que les he comentado antes un poquito en la rueda de prensa, cómo se han ido adaptando, sobre todo el patógeno, el que produce la enfermedad Mycobacterium tuberculosis a la especie humana, sobre todo cuando hay 2 especies conviviendo. Recuerden lo que les dije antes, si hay 2 especies vivas conviviendo millones de años y ninguna ha podido con la otra, cuidado que están muy adaptadas. Va a ser difícil que ahora se nos ocurra un antibiótico que podamos eliminarla. Va a ser difícil. El tremendo desconocimiento que se ha tenido de la tuberculosis a lo largo de los siglos, que vamos a hacer un pequeño repaso, y sobre todo cómo el ritmo de la investigación científica en tuberculosis ha sido muy inferior al de otras enfermedades. Y todo va ligado a lo mismo, la desigualdad, la pobreza. Sobre todo cuando la enfermedad tuberculosa se consideró una enfermedad superada porque se podía tratar y se podía curar. Es al final, la tuberculosis es un paradigma de enfermedad social.
Empezamos con el fenómeno de adaptabilidad. A mí me gusta mucho hacer mención, ¿recuerdan esta película, La Guerra de los Mundos? Que yo siempre he dicho que es, o por lo menos a mí me lo parecía, una mala película con un buen final. ¿Recuerden por qué cuando los invasores le estaban ganando la batalla a la especie humana, al final empiezan a morir todos y la especie humana le acaba ganando la batalla a los invasores? ¿Lo recuerdan? ¿No recuerdan, no? Pues era porque los invasores no se habían adaptado a las bacterias. Le mataron los microorganismos a los que estaba adaptado la especie humana. O sea, eso habla muy bien de la adaptabilidad de las especies, ¿de acuerdo? Y esta adaptabilidad de Mycobacterium tuberculosis es que de convivir tantos años se ha ido adaptando y es muy difícil que nosotros podamos acabar cargándonos a corto plazo. La adaptabilidad que ha tenido Mycobacterium tuberculosis a la especie humana, habría que hablar de una adaptabilidad biológica, cómo se ha ido adaptando él, ¿de acuerdo? Y una adaptabilidad geográfica. Yo no les quiero cansar mucho, pero hay tres cosas que definen cómo una bacteria o un bicho o un microorganismo agresor se puede adaptar. Y eso es lo que yo muchos de ustedes saben que yo al bacilo tuberculoso le llamo tuberculator, ¿no? Porque le parece a Terminator. ¿Recuerdan a Terminator? Que siempre parecía que lo vamos a matar, pero al final acababa saliendo y acababa quedándose vivo. Se nos hace cada día más resistente, se nos ha ido adaptando. Ejemplos de que se ha adaptado. Para mí uno de los más importantes es su pared celular. Esta es Mycobacterium tuberculosis y tiene una pared celular muy diferente del resto de las bacterias y está llena de grasa. Es una bacteria gorda, ¿de acuerdo? Tiene mucha grasa que le protege alrededor. Y esto hace que sea tremendamente resistente a todas las agresiones exógenas. Esa pared celular le hace que sea resistente a la gran mayoría de los antibióticos. O sea, se ha ido adaptando con el tiempo. Y además le hace ser muy resistente a nuestro sistema inmune, a los macrófagos. Un detalle importante. El segundo, fíjense ustedes, Mycobacterium tuberculosis le gusta mucho el oxígeno para vivir. Por eso, donde mejor se desarrolla es cuando hay cavernas, que es donde existe la mayor tensión de oxígeno definida. Pero ¿qué ocurre si no hay cavernas? Si no hay cavernas o no tiene oxígeno, o sea, si no tiene las condiciones ideales para vivir, cualquier bacteria se moriría, pero Mycobacterium tuberculosis no se muere. Puede entrar en fases de inactividad metabólica, en fases latentes. Y esto es una característica tremenda que la ha ido también desarrollando a lo largo de miles de años de irse adaptando. Y esto es lo que hace que ahora mismo, cuando nosotros hablamos del gran reservorio, de la gente que tiene viviendo dentro de él Mycobacterium tuberculosis, el más importante es el reservorio sano e infectado. El mejor ejemplo de reservorio sano e infectado soy yo, que cuando tenía 4 o 5 años padecí una tuberculosis ganglionar y yo convivo agradablemente con el bacilo tuberculosos, ya más de 40 años, no le voy a decir la edad que tengo, pero voy a seguir conviviendo hasta que me muera. Y como yo en el mundo, hay alrededor de 2.300 millones de personas que se han contagiado del bacilo, que sus defensas han conseguido vencerle, pero están ahí. Luego, si ustedes sueñan con erradicar la enfermedad, lo primero que tienen que hacer es cargarse a todos los infectados, incluido a mí, y probablemente al 50% de los que están aquí. Porque si le hiciéramos un mantuz a la edad media a los que estamos aquí, muchos de ustedes son como yo, están conviviendo agradablemente con el bacilo. Otra, se adapta, está aquí conmigo, y como yo de aquí a que me muera me debilite por cualquier infección, va a volver a crecer, ¿de acuerdo? Es una manera de acabar haciéndolo. Y luego algo que me parece que es también un ejemplo de gran adaptabilidad, y es su muy lenta capacidad de dividirse. Mycobacterium tuberculosis tarda de 16 a 24 horas en dividirse. Estos son 60 veces menos de lo que tarda el estafilococo o el neumococo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes una infección por un microorganismo que se divide muy rápido? Como el neumococo, una neumonía neumocócica, que tú estás tan bien como yo ahora mismo y de pronto empiezas a notarte muy mal, te empieza a doler, empiezas a toser, 40 de fiebre, ¿y esto qué hace? Te encuentras tan mal que a la fuerza vas al hospital o a la emergencia. Ahora, ¿qué ocurre en un microorganismo que se divide muy lento? Que va dando una clínica tremendamente lenta de instauración y poco alarmante. El paciente con tuberculosis, a los 2 o 3 meses de infectarse, si se va a producir la enfermedad, lo primero que tiene primero que tiene síntomas es esto. Y nada más. Claro, con eso no se va a ir al hospital uno. Y al día siguiente hace... Tampoco. Y tan solo cuando lleva 2, 3 o 4 meses tosiendo y empieza a perder peso y le empieza a aparecer fiebre, es cuando va. Esta clínica de lenta instauración y poco alarmante siempre condiciona una demora excesiva en consultar a los sistemas sanitarios, lo que siempre condiciona diagnósticos muy tardíos y lo que es lo mismo, cuando yo diagnostico a un paciente, aunque le ponga el mejor tratamiento, ya se han contagiado todos los que tenía alrededor. O sea, está garantizando la epidemia. De esta manera tan lenta de producirse,
esperemos que no sea tuberculosis, pero bueno, está tosiendo de una manera inespecífica. Al final, las características intrínsecas de Mycobacterium tuberculosis le hacen una bacteria contra la que es muy difícil luchar. Esto es lo que llamamos la adaptabilidad biológica, pero luego hay una adaptabilidad geográfica. A lo largo de toda su historia, la tuberculosis siempre se ha caracterizado por afectar a las poblaciones vulnerables. Yo siempre pongo este ejemplo que me encanta, lo que ha pasado con la emigración de los europeos y la tuberculosis. Miren, en los siglos XVIII y XIX, las zonas más pobres actuales del planeta estaban muy vírgenes de tuberculosis. Las poblaciones indígenas vivían nada hacinadas y tenían muy poca tuberculosis. Y entonces los europeos, que estaban hasta las cejas de tuberculosis, porque la actual epidemia que existe en Europa empezó en el siglo XVI, donde había muchísimo hacinamiento y muchísima pobreza, se fueron a los otros países buscando riquezas. ¿Qué ocurrieron? Se llevaron toda la tuberculosis y produjeron en estos lugares una epidemia. La actual epidemia que tienen los países pobres se produjo porque hace 200 o 300 años los europeos emigraron masivamente, dominaron a las poblaciones nativas, las poblaciones indígenas, y además las explotaron. Y ahí empieza la gran epidemia de las zonas pobres. Pues ahora lo que está ocurriendo es que estas zonas pobres nos están devolviendo de una manera altruista la tuberculosis que nosotros le dimos hace 200 años. O sea que lo que está ocurriendo con la inmigración es, como dijeron, justicia social histórica. Entonces no nos quejemos porque nos están devolviendo lo que ya les dimos, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando nosotros vemos una serie de condicionantes como esto, decimos, bueno, esto está ocurriendo, pero yo también digo que pronto se nos olvida la memoria, ¿eh? Nos olvida pronto, porque yo hace tiempo que saqué esta foto, yo que vivo en Canarias, fíjense ustedes en el año 1949 lo que publicaba el principal periódico de Venezuela. Apresados en Venezuela 160 inmigrantes y ilegales canarios. O sea, es que se nos ha olvidado que éramos un país de emigrantes hasta hace 30 o 40 años, para el trato que a veces nosotros les estamos dando con algunas leyes a las que no quiero meterme. Eso sería fenómenos de adaptabilidad. Además es que ha habido un tremendo desconocimiento que se ha tenido a lo largo de la tuberculosis a lo largo de los siglos. Fíjense ustedes, hemos dicho antes esto del corpus hiporcático, entonces no se sabía nada de qué producía la enfermedad. El primero que empezó a hablar de esto fue Galeno, que dijo, la tuberculosis es hereditaria, porque él observaba que dentro de la familia se padecían más, no pensó en el contagio, y le puso el sobrenombre diatésico, que es una predisposición personal que explicaba por qué unos sí y otros no. Por cierto, fíjense ustedes el currículum que tenía Galeno, ¿eh? Hubiera podido sacar la cátedra de cualquier universidad, aunque hoy en día la sacaría, pero no se la darían porque con la crisis no hay plata para las cátedras, pero bueno, fíjense el currículum que tenía. Desde Galeno pasan casi 1500 años antes de que este señor Silvio se empezara a correlacionar que lo que pasaba en las escrófulas de algunos pacientes y las cavernas tenían mucho que ver. Lo que él veía al microscopio era bastante parecido. Casi 100 años para que alguien empezara a hablar de que a lo mejor no es hereditaria, a lo mejor es que se transmite. Y estos estudios los cogió Jean-Antoine Villemin, y en este tratado, que es un auténtico tratado, es una joya leerlo, yo la tengo, si quieren alguien se lo digo, demostró que la tuberculosis era una enfermedad contagiosa y transmisible, de que no era hereditaria, y además que tenía que ver con el esputo de los tuberculosos, ¿de acuerdo? Estos estudios, entonces, cuando lo dijo Villemin, era una persona que no era muy conocida, o era conocida pero no demasiado, y la comunidad científica de entonces le tachó como de hereje, como se le ocurría contradecir a lo que todo el mundo, de verdad, estaba preconizando de que era hereditaria. Estos estudios los coge Robert Koch y descubre que efectivamente en el esputo de los tuberculosos había unas formas de bastón curvado que se repetían en todos los tuberculosos. Y publicó esta famosa trabajo, y sobre todo esa conferencia que dio el 24 de marzo del año 1882 en la Academia de las Ciencias en Berlín, donde demostró que los tuberculosis era una enfermedad hereditaria. Pero fíjense ustedes, esto es en la historia, esto es antes de ayer, 1882, estamos hablando de miles de millones de años. Ha habido un tremendo desconocimiento. Y lo que ha avanzado en los últimos años ha sido poco. Antes hablábamos de la vacuna, esta vacuna que me preguntaron, una vacuna que hay que alabar a estos señores como la hicieron, de una forma tremendamente artesanal, pero que protege muy poco. Realmente la auténtica revolución viene hace aproximadamente 60 años y se inicia con este señor, con Selman Waksman, cuando trabajando en su laboratorio descubre que un hongo, el hongo Streptomyces, una sustancia que salía de él, podía matar a la tuberculosis. O sea, un hongo mataba a la micobacteria. De ahí viene la palabra antibiótico, un biótico que mata a otro biótico, ¿de acuerdo? Que sepan que todo lo que utilizamos en tuberculosis no son antibióticos. La isoniazida, por ejemplo, no es un antibiótico. El etambutol tampoco es un antibiótico. O sea, tiene algo que venga de los hongos para matar a los demás. La streptomicina sí, la rifampicina también, ¿de acuerdo?
Y luego algo muy importante, el ritmo de la investigación científica en tuberculosis ha sido muy inferior al de otras enfermedades. Miren, esto es lo que nosotros tenemos ahora mismo. Las bases epidemiológicas de nuestro razonamiento actual en la tuberculosis son las mismas que existían hace 50 años. No le hemos añadido nada. Las bases de la patogenia y la transmisión tienen más de 40 años. Estamos diagnosticando por baciloscopía y cultivos que ya lo hizo Robert Koch en el año 1882. El tratamiento, el último fármaco que se ha incorporado al tratamiento inicial es la rifampicina, que se incorporó hace ya 50 años. Y sobre las medidas de control, la quimioprofilaxis se razonó hace 50 años y la vacuna DG 80 años. Es que estamos hablando de algo... Se ha parado la investigación. Es como si ahora mismo dijéramos que para las neumonías solamente tendríamos la tinción de Gran y el cloranfenicol. Y ya está. ¿De acuerdo? Nos hemos ido parando. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la pobreza. Y esto ha condicionado mucho la actual situación. Porque claro, no es que hablemos de lo que pasaba cuando Hipócrates, de lo que pasaba cuando Robert Koch. El problema es que en la actualidad, Mycobacterium tuberculosis sigue siendo, junto con el VIH, el mayor asesino considerado como patógeno único. Y estos son datos que al final son tremendamente estremecedores. Esta es la mortalidad por tuberculosis en el mundo en los últimos 10-20 años. Ya ven ustedes dónde. Cuanto más rojo, más muertes. Cuanto más verde, menos muertes. Ya están viendo ustedes que se mueren en los países pobres. En los países ricos no se mueren casi nada. De hecho, se murió este señor, que qué pena, el señor de Mallorca, ¿no? Y fíjense la que se ha montado con un muerto. Muertos son todos los días en todos los barrios de los países pobres. Es decir, oye, no justifico una cosa, pero quiero decir que la mortalidad es importante. Y esta es la situación actual, reconocida a nivel mundial. Se estima que ya hay casi 7.000 millones de personas viviendo en el mundo. De ellos se calcula que la tercera parte, 2.300 millones, están infectados. ¿Qué supone? Que en un momento determinado se han contagiado, sus defensas se han peleado bien contra la enfermedad, pero ahí lo tienen. Estos están viviendo con el bacilo dentro, como yo. Y hasta que no lo muramos siempre podrá reactivarse. Estos infectados hacen que en la actualidad se calcule que en el mundo haya alrededor de 11 millones de enfermos. Enfermos nuevos son 8,7. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, estos son los que se producen nuevos cada año. Y a estos hay que sumarles los que se recaen de años previos o los que no se curan. Lo llama prevalencia. Por lo tanto, son 8,7, pero en el mundo hay alrededor de 11 millones de enfermos. Y esto es lo que es muy doloroso. Que aún de una enfermedad que se sabe todo y que se cura fácil, sigan muriendo 1.400.000 personas, es tremendamente doloroso. Claro, nos falta esto que le estoy poniendo aquí. Es que el 98% de los muertos, el 95% de los muertos y de los enfermos están en los países pobres. Estamos viendo lo que ocurre. Miren ustedes, esto es lo que ha ocurrido con el número de millones de casos de tuberculosis estimada en el mundo en los últimos 20 años. Afortunadamente, y esta es la gran noticia, en los últimos 3-4 años la tuberculosis empieza a decrecer a un ritmo pequeñísimo, pero parece que las medidas de control están teniendo ya algún pequeño impacto. Este es el mapa de la tuberculosis en el mundo. Aquí lo pueden ver ustedes. Cuanto más azul, más tuberculosis. La peor parte se la llevan los países africanos con más de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Por contra, los países europeos y los países del norte de América no tienen casi tuberculosis. ¿De acuerdo? Esto sería lo que ocurre. El 80% de los casos de tuberculosis en el mundo, el 80% se sitúan en 22 países. O sea que si nosotros controláramos muy bien la tuberculosis en estos 22 países, casi solucionáramos el problema a nivel mundial. Miren qué países son. Afganistán, Bangladesh, Brasil, Camboya, China, Congo, Etiopía, Indonesia, India, Kenia, Mozambique, Birmania, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Rusia, todos países pobres. Todos tienen una doble condición, países muy pobres y países muy poblados, donde se dan las condiciones máximas del hacinamiento. ¿De acuerdo? Ya empezamos a hablar de lo que después al final razonaremos. Esto sería la prevalencia de casos de tuberculosis en el mundo, la última que conocemos, que están infectados por el VIH. Y aquí fíjense ustedes lo que es caótico. Es que ahora mismo algunos países, yo tengo la suerte de trabajar ahora mucho en el sur de África, en Namibia, en Botsuana, en Mozambique, en Sudáfrica, y es impresionante, el 50 o el 60% de los casos de tuberculosis son VIH positivos. Y dentro de los multidrogos resistentes, el 80 o el 90%. Tanto es que ahora es una sorpresa encontrarte un multidrogo resistente en estos lugares que sea VIH negativo. Te dicen, ¿es VIH negativo? ¿Cómo VIH negativo? O sea, todo lo contrario de lo que debería ser. Pero es que hay algunas zonas de aquí del planeta, estoy hablando de Suazilandia, estoy hablando de Lesoto, donde alrededor del 25% de la población general, de los que tú ves por la calle, están infectados por el VIH. Ese es el auténtico problema que está ocurriendo ahora en algunas zonas del mundo.
Y estos son los casos multidrogo resistentes. Aquí pueden ver ustedes el número de casos y quizá lo más importante, en el porcentaje. En la actualidad la situación está empeorando año a año y ya se calcula que alrededor del 3% de los casos nuevos que hay de tuberculosis en el mundo son multidrogo resistentes. Cuidadito, que esto para curarlos te hace falta 24 meses, las tasas de curación no suben del 65% y los tratamientos te valen de 5 a 10.000 euros. ¿De acuerdo? Bien. Al final, esto sería la conclusión. Un tercio de la población mundial está infectada, la mayoría en Asia y en África, el 80% concentrado en 22 países. Después del VIH, es la causa más frecuente de muerte debida a un solo agente infeccioso. Y en la actualidad hay 8, millones de nuevos casos y 1,4 millones de defunciones estimadas. ¿De acuerdo? Afortunadamente, 1,1 millones de casos de VIH estimados, de los cuales fueron notificados una mínima parte. Con la MDR se estima que cada año alrededor de 300.000 nuevos casos. Y afortunadamente, esta es la única noticia pseudo feliz, está bajando la tuberculosis alrededor de un 2,2% anualmente. Es insignificante, pero por lo menos en los últimos 3 años ha dejado de aumentarse. Yo quiero hacer esta reflexión. Esto es lo que ha ocurrido en las diferentes regiones del planeta desde el año 1990 al año 2005. Esto sería lo que ha ocurrido en África, aumentando hasta ahora que se ha parado. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha ocurrido en las Américas, bajando a un ritmo tremendamente descendente. Esto es lo que ha ocurrido en Europa. Estamos con epidemias paradas, no bajan, a pesar de que deberían bajar. Claro, en Europa tenemos dos cosas, la Europa occidental y la Europa oriental, que no es lo mismo como vamos a ver ahora. Y aquí tienen ustedes lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en los diferentes 22 países de alta carga, los que tienen el 80% de la tuberculosis en el mundo. Y pueden ver que mientras en algunos baja mucho, en otros sigue subiendo. ¿Qué está pasando entonces? Si sabemos cómo curarla. Esto lo que nos lleva a la conclusión es de que la evolución de la tuberculosis en una comunidad se puede influenciar por una serie de factores o intervenciones. Y que hay factores o intervenciones que consiguen descender la endemia, vamos a ver cuáles son y de qué manera los podemos aplicar, y algunos factores que condicionan un aumento de la endemia. De las intervenciones que consiguen descender la endemia, hay dos que se ha demostrado que son los que mayor impacto tienen. Primero, mejorar las condiciones socioeconómicas. Ahora vamos a hablar de ellos. Es a lo que quiero llegar al final. Y segundo, curar. Porque cuando tú curas a un caso con tuberculosis, estás dejando de que ese caso deje de transmitir. Luego, cuanto más cures, más impacta sobre la epidemia. Y luego hay dos medidas que le hemos echado muchísima literatura, que hemos hablado mucho de ellas y muchos recursos, pero que tienen muy poco impacto. Si quieres, luego la podemos discutir. La quimioprofilaxis. Tengan en cuenta que la quimioprofilaxis se la damos a sanos que no tienen la enfermedad, con lo cual como mucho prevenimos un caso, pero no cortamos la transmisión. Y la vacuna, que tiene poco impacto. Yo quiero fijarme que la más importante con diferencia es esta. Dentro de las que pueden descender la endemia. Y dentro de las que pueden aumentar la endemia son 5. Otra vez, la pobreza y las desigualdades económicas. La primera, la más importante. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La inmigración masiva de países de alta endemia. El impacto de la tuberculosis multidrogo resistente. ¿Saben que le llamamos tuberculosis multidrogo resistente? Las tuberculosis que son resistentes a la isoniazida y la rifampicina, que son los dos antibióticos más potentes y que más pueden curar. Y no aplicar buenos programas. La más importante de todas es esta, la pobreza y las desigualdades económicas. Yo a la pobreza siempre le llamo no es virus, porque no tiene un virus de inmunodeficiencia humana, o sea, es una inmunodeficiencia humana histórica, de toda la vida. Por lo tanto, al final, esto es lo que ocurre, tanto para aumentar como para descender, es un problema de pobreza. Pues yo siempre he dicho que la tuberculosis es un paradigma de enfermedad social, que es un poquito a lo que quiero llevar al final. Fíjense ustedes, hay muchos datos. Estos datos son una publicación excelente de un Blue Journal, del actual American Review on Respiratory and Critical Care Medicine. Y hablaba de la mortalidad por tuberculosis. En el año 1750 moría tanta gente por tuberculosis que la epidemiología se basaba en la mortalidad, no en el número de casos. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que ocurrió en los países más ricos de Europa, o en las ciudades más ricas de Europa, desde el año 1750 en adelante con la mortalidad. ¿Qué pueden ver ustedes? Que en Londres la tuberculosis declina desde el año 1750. Que en Estocolmo la tuberculosis declina desde el año 1790. Que en Hamburgo desde el año 1850. Y esto no puede ser porque haya algún tipo de medidas, porque el bacilo no se descubre hasta aquí. O sea, la tuberculosis ya se batía en retirada de las ciudades más ricas sin que supiéramos que la producía. Y era por lo que yo les comentaba antes. Lo primero que se produce en una población cuando incrementa sus recursos económicos es que empieza a vivir menos gente dentro de las casas.
En las zonas más pobres del planeta, igual que pasaba en España hace 60 o 70 años, en la misma casa vivían 3 generaciones, abuelos, padres e hijos, todos mezclados. Un caso de tuberculosis podía contagiar a 20 personas viviendo dentro de una casa. Ahora mismo en España es raro que haya viviendo dentro de una casa 4 personas. Y esa capacidad de que viva menos gente es la que acota una enfermedad que se transmite por vía aérea. No podemos decir que el impacto fue por los tratamientos, porque los tratamientos se descubren aquí. Luego los tratamientos han venido a mejorar lo que ya estaba consiguiendo la mejora de las condiciones socioeconómicas. Esta diapositiva es impactante. Esto es lo mismo que ocurría en Estados Unidos, el decrecer en Inglaterra y Gales, en Francia y en Japón. Decrece desde hace ya 100 y pico años. Volvemos a lo mismo, los tratamientos se descubren aquí cuando ya iba bajando. Luego el impacto de las condiciones socioeconómicas es incluso aún mejor que el de los tratamientos. Miren, esta diapositiva me encanta. Esto es lo que ocurrió en Alemania en la mortalidad desde el año 1890 al año 1940. Como iban con buenas condiciones socioeconómicas, iba bajando la mortalidad. ¿Qué ocurrió aquí? La Primera Guerra Mundial. Volvieron, pobreza extrema, hacinamiento y vuelve la mortalidad. Si ese es un auténtico parámetro de evolución social, la evolución de la tuberculosis. Y hace como 30 o 40 años se publica este estudio tan bueno. Cuanto mejor nivel socioeconómico había en Nueva York, menos tasas de tuberculosis. Y cuanto peor había. Un año después incluso se publica este que aún es mejor. Miren, este sería el número de dólares con los que vivirían las familias dentro de una casa. Si tienen menos de 10.000 dólares, un montón de tuberculosis. Conforme vas aumentando, menos tuberculosis. Pero hay un punto por encima de los 25.000 dólares que aunque tenga mucho más dinero, ya no tiene menos tuberculosis. Porque ya no vive mejor. Ustedes saben que cuando ya tienen mucho dinero, lo único que hacen es complicarse la vida. En vez de una casa tienen 2, en vez de un coche tienen 2, y a vez de una mujer o un hombre tienen 2. Entonces es complicarse la vida, ¿de acuerdo? O sea, es un problema clarísimo. Te está evidenciando de que hay un nivel económico que deberíamos alcanzar, debajo del cual ya la tuberculosis se te va a ir retirando. Lo mismo ocurrió en estas 3 ciudades de Canadá. Es lo mismo, miren ustedes, este mapa se los he mostrado antes. Recuérdenlo en su mente. Este es el mapa de la tuberculosis en el mundo. Donde más tuberculosis hay, más azul, menos azul. Y este es el mapa de la distribución de la riqueza del Banco Mundial en el año 2008. Es el mismo. Pero miren ustedes este mapa de la riqueza, con todavía algunos puntos aquí. ¿Qué ha pasado en 3 años? Todavía peor, ha empeorado. Las zonas más pobres son más pobres. Y las más ricas, más ricas. El problema es que el reparto de la riqueza año a año es menos equitativo. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y este mapa es el mapa de la tuberculosis. Por eso ya les dije yo antes, si alguna vez ustedes están preparando una charla y no tienen el mapa de la tuberculosis en el mundo, pero tienen acceso al Banco Mundial, métanse y saquen el mapa de la distribución de la riqueza, que es el mismo, y no se van a equivocar. Son exactamente iguales. Por lo tanto, al final no sé qué está pasando aquí. A ver, no se puede ver. Por lo tanto, no sé, está picando. Ahora, estos serían, miren ustedes, el mapa de la riqueza y el mapa de la tuberculosis, que son los mismos. La pobreza ha sido siempre el aliado histórico de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de pobres de los países pobres y también de pobres de los países ricos. Esta es los últimos datos que nos ha dado la ECDC, European Center for Disease Control. Los datos que ocurren en Europa. Fíjense ustedes, esto sería en tasas por 100.000. ¿Dónde existe la mayor tuberculosis? Aquí. España está en un nivel medio. Esto otra vez lo mismo, es el reparto de la riqueza que existe en Europa. Esto ustedes lo comparan con lo que sería el Producto Interior Bruto de los diferentes países de Europa y son exactamente lo mismo. O comparan con el ranking que tenemos ahora mismo de riqueza en Europa, el último disponible, y es igual, es el mismo que existe de la distribución de la pobreza. ¿Qué ocurre con los nacidos fuera, con los inmigrantes, que no son, hay que llamarles eso, porcentaje de casos nacidos fuera que tienen tuberculosis en un país? Y pueden ver ustedes lo mismo, aquí los países más ricos son los que tienen más inmigrantes y los que le dan más tuberculosis. Aquí pueden ver España está en un nivel medio. Entonces sería más del 50% en este color rojo oscuro, en otro del 20 al 49%. Estos serían infectados por el VIH, donde España está en una situación media. Hay otros países que están peor. En general, toda Europa no está mal en VIH. Y esto sería en casos, porcentajes de casos de multidrogoresistencia entre los casos nuevos. Y aquí España sí que tenemos una de las mejores situaciones del mundo. Yo creo que este 1 a 1,9% es incluso más bajo. La suerte que tenemos en España es que tenemos una mala situación epidemiológica, pero afortunadamente los buenos tratamientos que se han dado los últimos 40 o 50 años a mano de los neumólogos y médicos de atención primaria, que eso lo han hecho muy bien, los médicos lo han hecho bien, nos ha hecho también desde un punto de vista de la salud pública, no ha generado multidrogoresistencia.
Afortunadamente tenemos una situación muy buena respecto a la multidrogoresistencia en España. ¿Y qué pasa con España? Pues estos son los datos sacados del ECDC, o sea, los datos oficiales a nivel europeo, donde dicen que tenemos una tasa de 14,7%. Yo he puesto aquí tasa notificada oficial. Claro, es oficial y si quieren pues no la creemos. Pero esto no es cierto, lo que hemos dicho antes. Ahora mismo decir que tenemos en España 6.762 casos es probablemente la mitad. Alrededor de la mitad o un poquito más de la mitad. Tengan en cuenta que esto está hecho en base a encuestas de declaración obligatoria. Por lo tanto, supone que el médico que vea al paciente lo tiene que declarar, cosa que no ocurre con mucha frecuencia. Segundo lugar, que todos sean bacteriológicamente confirmados, y hay alrededor de un 25 o un 30% que no lo son, y pueden estar aquí. Y luego están las tuberculosis extrapulmonares. Por lo tanto, yo creo que estos datos que son oficiales son no muy fiables, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora mismo los datos que manejamos en SEPAR es que en España se producen cada año, lo que decía antes Julio, entre 10 y 12.000 nuevos casos, lo que supone una tasa de 20 a 25 por 100.000. Eso es una realidad mucho más cercana a lo que podemos estar declarando oficialmente. Pero claro, esto tú lo ves y dices que bien estamos. Bueno, pues vale, de acuerdo, si no lo queremos creer, pues estupendo. Podemos creer todos los cuentos que queramos. Y esto sería la evolución que ha tenido del año 2002 al 2010. Aquí estarían todos los casos con una tendencia decreciente lenta. Esto yo creo que sí que es cierto. La tuberculosis de los últimos tuvo un impacto importante, un incremento grande en España entre el año 1985 y el 2000, fundamentalmente ligado a la epidemia de VIH que tuvo España, pero luego, desafortunadamente, muchos de los pacientes que tenían VIH y tuberculosis fallecieron y eso hizo que se limpiara mucho la epidemia y en los últimos años yo creo que está bajando, aunque sea lentamente. Esto es el porcentaje, datos oficiales, de los nacidos fuera. Y podemos ver aquí que esta sería la tendencia esto sería entre los nativos con una ligera descender y esto sería entre los nacidos fuera con un incremento paulatino. O sea, poco a poco vamos viendo lo que han tenido ya otros países ricos de nuestro entorno y es que la tuberculosis en los autóctonos va bajando, la de los inmigrantes o nacidos fuera va aumentando y llega un momento en que se cruzarán. Yo creo que ahora mismo, efectivamente, yo creo que entre el 30 y 40% a nivel global en España de los casos de tuberculosis son nacidos fuera. En Madrid, como ya nos ha dicho antes Julio, un 48%. Y esto sería, la situación no es mala tampoco, el porcentaje de los que están infectados por el VIH. Lo que sí que es una pena es esto, sería en la línea negra tenemos el porcentaje de los pacientes con tuberculosis a los que se le pide el test del VIH. Esto sí es una vergüenza, porque todos sabemos ahora mismo que la tuberculosis es una centinela del VIH. Por lo tanto, todo paciente con tuberculosis, desde que le detecta la tuberculosis, tiene que hacer un test de VIH. Y que si le haga nada más que un 40 o un 50%, se ha aumentado, pero sigue estando bajo, ¿de acuerdo? Eso quizá es lo lamentable. Probablemente luego la tasa de alrededor del 10, del 20% no está bien, pero tampoco está muy mal. Quiero terminar un poquito dejando claro lo que ya dije al principio y cómo la tuberculosis es un paradigma de enfermedad social. ¿Por qué? Porque la tuberculosis condiciona lo que yo dije en la rueda de prensa, condiciona hacinamiento. Mucha gente junta en una enfermedad que se transmite por vía aerógena, facilita la transmisión, facilita la exposición y facilita la infección. Pero es que además se produce una desnutrición importante. Y esa desnutrición hace que nuestro sistema inmune se defienda peor de un agresor exógeno. Cuando hablo de hacinamiento en condiciones de pobreza. Esta foto la traje porque fíjense ustedes que el Real Madrid siempre ha hacinado a sus miembros. Esto hace ya por lo menos 30 o 40 años. Y esto un poquito para recordar que hace 2 semanas, no sé si vieron el partido, ganó el Atlético de Madrid al Real Madrid en la Copa, no lo sé. Eso para los sufridores. Bien, esto sería la última pregunta, la última diapositiva que quiero razonarles. Miren, si ustedes sueñan en poder erradicar una enfermedad, lo que tienen que hacer es que cada vez haya menos casos. Esta sería la pregunta. ¿Cuántas personas necesita infectar un paciente con tuberculosis y baciloscopía positiva para perpetuar la endemia? 20. ¿Por qué? Sabemos que solo el 10% van a padecer enfermedad entre los infectados. Serían 2 enfermos, que sería un caso BK positivo y un caso BK negativo. Dense cuenta que por cada caso BK positivo hay un caso BK negativo. Luego, para perpetuar la epidemia necesita que un caso infecte a 20. Y esto ahora mismo no se da nada más que en las zonas más pobres del planeta. En España no se da. Incluso en las zonas más deprimidas que tengamos. Es por ello que es una mejor manera de evidenciar que si nosotros luchamos bien contra el hacinamiento, contra la pobreza, ya la epidemia se va a ir yendo, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Es por eso que el futuro de la tuberculosis en el mundo va a ir íntimamente ligado a la evolución del reparto de la riqueza. Y este es el problema. Estos datos que les traigo son antiguos, pero es que no los he vuelto a ver, y eran tan impactantes que me gusta sacarlos siempre. Fíjense lo que dijo el informe de la ONU en el año 1999 de tuberculosis y pobreza, ¿de acuerdo? Y es,
cosas que hay que sacarle. La fortuna de las 3 personas más ricas del planeta es similar al Producto Interior Bruto de los 48 países más pobres del planeta. Esto es reparto. ¿De acuerdo? Bueno. Segundo, 358 personas acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Esto es el reparto. Y yo no sé cómo hicieron los cálculos, pero decían, con el 4% de los ingresos de las 225 personas más ricas del planeta se resolverían los problemas de todos los pobres del mundo. Y seguro que esos son tan ricos que el 4% ni lo notan. Aunque lamentablemente los más ricos son los más avaros, y sí que lo notan aunque le quiten un 1%. ¿De acuerdo? Y algo más, la tercera parte de la población mundial vive en estado de pobreza absoluta, el 20% de la población mundial pasa hambre, y cada año, y es lo más importante, y lo he mostrado antes, recuerden, les puse el mapa de la distribución de la riqueza del 2008 y del 2011. Cada año el informe de la ONU resalta cómo la franja económica entre los países más ricos y los más pobres se incrementa. Por lo tanto, tengo muy claro que la tuberculosis es una enfermedad social. Aquí esta pregunta, ¿enfermedad infecciosa o enfermedad social? Con un adecuado reparto de la riqueza en el mundo y sin ninguna otra intervención, la tuberculosis acabaría erradicándose sola. Tenemos ejemplos de países desde hace 250 años. Abordarla solo como causa infecciosa, o sea, solo con medidas sanitarias, no conseguirá erradicarla, a no ser que se descubra lo que antes discutíamos de una vacuna 100% eficaz, que estamos muy lejos de erradicarla, de sacarla. Por lo tanto, yo creo, y lo defiendo claramente, que la tuberculosis es una enfermedad social, con un componente secundario infeccioso sobre el que tenemos que trabajar. Pero mientras no trabajemos en un mejor reparto de la riqueza, en una mayor equidad, vamos a tener tuberculosis con nosotros hasta que nos muramos y las generaciones que vienen. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Caminero.